Cuando hace ya unas semanas tuvimos los sermones sobre la sabiduría de Salomón, una de las cosas que le concedió Dios era la sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo. Por eso hoy quería continuar aquellos otros sermones en que he escogido líneas, algún párrafo de la encíclica Veritatis Splendor, porque esta encíclica reflexiona sobre eso. Como ya dije al empezar esos sermones, no es lo mismo escuchado esto con mi voz que con aquella voz profunda, grave, llena de espíritu que tenía San Juan Pablo II. Pero tratad de recordar no solo lo que dijo, sino aquel tono con la rotundidad del hombre de Dios que enseñaba la sabiduría acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Continúo donde lo dejamos. Como ya os dije, no es una lectura de la encíclica, sino solo de algunas líneas escogidas después de haberla leído yo. Decía San Juan Pablo II, el Concilio Vaticano recuerda que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, mediante la cual Dios ordena, dirige y gobierna, con el designio de su sabiduría y de su amor, el mundo y los caminos de la comunidad humana. La ley del Señor es perfecta. Ahora el Papa en otra parte citaba el Salmo 19 de la liturgia. La ley del Señor es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento del Señor, luz de los ojos. Más adelante decía el Papa, la libertad de conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad. Esta es una frase realmente profunda y que muchas veces se olvida en nuestra sociedad. La libertad de conciencia no es nunca libertad con respecto a la verdad. La moralidad de los actos humanos no se reivindica solamente por la intención, por la orientación u opción fundamental, interpretada en el sentido de una intención vacía de contenidos vinculantes bien precisos, o de una intención a la que no corresponde un esfuerzo real en las diversas obligaciones de la vida moral. Los preceptos morales negativos, es decir, los que prohíben algunos actos o comportamientos concretos como intrínsecamente malos, no admiten ninguna excepción legítima, no dejan ningún espacio moralmente aceptable para la creatividad de alguna determinación contraria. Por otra parte, se deberá evitar reducir el pecado mortal a un acto de opción fundamental contra Dios. Se comete en efecto un pecado mortal también cuando el hombre, sabiéndolo y queriéndolo, elige por el motivo que sea algo gravemente desordenado. En efecto, en esta elección está ya incluido un desprecio del precepto divino, un rechazo del amor de Dios hacia la humanidad y hacia toda la creación. El hombre se aleja de Dios y pierde la caridad. La orientación fundamental puede, pues,
ser radicalmente modificada por actos particulares. Esto lo decía porque se extendió mucho cuando se publicó esta encíclica la idea de que en realidad no había pecados mortales si la persona no hacía una opción fundamental por rechazar a Dios, con lo cual podías cometer lo que antes se consideraban pecados mortales, que mientras no rechazaras a Dios tú seguías en gracia de Dios. El Papa dijo no. Lo repito, la orientación fundamental puede pues ser radicalmente modificada por actos particulares. Y ahora dice una frase que es la respuesta a muchas cuestiones que hoy día se plantean en moral. Dice el Papa: sin duda pueden darse situaciones muy complejas y oscuras bajo el aspecto psicológico, que influyen en la imputabilidad subjetiva del pecador. Pero de la consideración de la esfera psicológica no se puede pasar a la constitución de una categoría teológica, como es concretamente la opción fundamental, entendida de tal modo que en el plano objetivo cambie o ponga en duda la concepción tradicional de pecado mortal. Continúa el Papa. De este modo, la disociación entre opción fundamental y decisiones deliberadas de comportamientos determinados, desordenados en sí mismos o por las circunstancias que podrían no cuestionarla, comporta el desconocimiento de la doctrina católica sobre el pecado mortal. Siguiendo la tradición de la Iglesia, llamamos pecado mortal al acto mediante el cual un hombre, con libertad y conocimiento, rechaza a Dios, su ley, la alianza de amor que Dios le propone, prefiriendo volverse a sí mismo, a alguna realidad creada y finita, a algo contrario a la voluntad divina. Esto puede ocurrir de modo directo y formal, como en los pecados de idolatría, apostasía y ateísmo, o de modo equivalente, como en todos los actos de desobediencia a los mandamientos de Dios en materia grave. Los actos humanos son actos morales, porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza esos actos. Esta frase es especialmente profunda, la repito. Los actos humanos son actos morales porque expresan y deciden la bondad o malicia del hombre mismo que realiza esos actos. Continúa el Papa. Estos no producen solo un cambio en el estado de cosas externas al hombre, sino que, en cuanto a decisiones deliberadas, califican moralmente a la persona misma que lo realiza y determinan su profunda fisonomía espiritual. San Gregorio es citado por el Papa cuando dice, resumo porque la cita es más larga, pero dice literalmente San Gregorio, aunque resumido: y con nuestra elección dándonos la forma que queremos. Es decir, el santo dice, las elecciones nos dan la forma a nosotros mismos que queremos. Cuando un hombre muera y se encuentre transformado en lo que es, Dios le podrá decir, te has transformado en lo que tú has querido. San Gregorio Niceno, repito, y con nuestra elección dándonos la forma que queremos. Fijaos, lo que aquí viene a decir el santo
es que la vida en el fondo es el tiempo en que cada uno acabará teniendo la forma que él ha querido. La vida como tiempo para darnos una forma. Continúa el Papa. El obrar es moralmente bueno cuando las elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la ordenación voluntaria de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo, el bien supremo en el cual el hombre encuentra su plena y perfecta felicidad. Si el objeto de la acción concreta no está en sintonía con el verdadero bien de la persona, la elección de tal acción hace moralmente mala a nuestra voluntad y a nosotros mismos, y por consiguiente nos pone en contradicción con nuestro fin último, el bien supremo, es decir, Dios mismo. Algunos no consideran suficientemente el hecho de que la voluntad está implicada en las elecciones concretas que realiza. Esas son condiciones de su bondad moral y de su ordenación al fin último de la persona. Y el último párrafo que he escogido. La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Es verdaderamente una encíclica para ser meditada con mucha lentitud. Aquí se nota en la redacción su mucho gusto por la filosofía. Es una encíclica de moral, pero una encíclica de moral enfocada de un modo filosófico. La última frase que he leído es fiel reflejo del modo en que solía razonar el Papa Juan Pablo II, que era distinto, cada uno ha tenido su estilo, era muy filosófico. Fijaos, la moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Como veis, el Papa no era muy dado a florituras poéticas, no era muy dado a cuestiones retóricas. Es una encíclica de pensamiento puro y profundo. No dice voy a repetiros ya todo lo que sabéis. No. Es una encíclica en la que dice voy a hablar del esplendor de la verdad en la materia moral. La encíclica es larga, pero espero que estos párrafos, líneas que he escogido como un ramillete, que han hecho que el sermón lo de él, nos sirvan a todos nosotros para admirar la belleza de la luz de la verdad moral, la belleza de saber de verdad, en sí mismo, objetivamente, fuera de toda opinión, lo que está bien y lo que está mal.